Muy bien, estimados amigos, bienvenidos a una nueva jornada de Razones de Estado a través de todas las estaciones de Madero FM. A esta hora estamos conectados en directo con el doctor en comunicaciones y cientista político, don Percival Madero, a quien saludamos de inmediato. Don Percival, muy buenos días. Buenos días, Aldo, gusto saludarte. El abrazo cordial y afectuoso de siempre para ti y para ustedes, distinguidos auditores y televidentes. Este programa de audio lo hacemos en directo y desde fuera del país. Estamos acá en Perú, estamos en Lima. El lugar en que me encuentro no tiene las mejores conexiones, así que probablemente podamos tener algún inconveniente. Así que, Aldo, a tus órdenes para poder conversar y analizar algunos temas de interés. Entremos de inmediato en materia, puesto que el tema de la seguridad pública se está tomando la campaña presidencial lentamente en Chile, quizás demasiado lento. Entremos en materia, don Percival. A ver, mira, efectivamente, distinguidos auditores y televidentes, en Chile tenemos un problema que es mayúsculo. Tal vez cruza mundialmente, o particularmente en América Latina, un asunto que nos tiene muy complicado, que tiene que ver con la seguridad pública, pero particularmente porque no hemos podido solucionar el problema. Y cuando digo no hemos podido, la verdad es que no es exacto. La verdad es que hay algunos que les interesa el tema de la inseguridad. Políticamente es un factor ideológico el que la inseguridad se apodere para efecto de minar las instituciones y particularmente las instituciones armadas. Y eso lo conocemos desde el estallido delictual y mucho antes. Y acá, para efecto de poder entender cuáles son las variantes, las variables, o también yo diría, la forma en cómo la ciudadanía aprecia este asunto, es un tema que, si miran las encuestas, en los últimos años no ha salido del primer lugar de la tabla el tema de la seguridad pública. Y esto, por las razones que todos conocemos. Cuando el actual gobierno era oposición, hizo todo lo posible por quitarle poder, fuerza, nivel de niveles de fuerza a las Fuerzas Armadas, particularmente a Carabineros. De hecho, para nadie es un misterio que querían hacer desaparecer Carabineros con la Constitución que propusieron al país y que fue ampliamente rechazada por el pueblo. Se acordarán, ¿verdad? Porque lo que pasa, distinguidos auditores televidentes, es que para este analista el tema de los hechos, por muchos que hayan ocurrido ayer o antes de ayer, no prescriben. Están hoy día en el alma y en el centro para poder entender cuáles son los objetivos y cuáles son más bien los esfuerzos que se hacen cuando uno está primero como oposición y después como gobierno, que es lo que ha ocurrido con el lote progresista comandado por Boric. Se han hecho cosas, o se han buscado hacer cosas, primero con la mirada de cuando fueron oposición en el actual gobierno. Y que no se nos puede pasar por alto cuáles fueron sus conductas y cuánto fue lo que enormemente demoraron para que esto prácticamente no tuviera vuelta y el Estado quedara en la indefensión porque no tenía herramientas jurídicas para hacer frente a una creciente delincuencia y a un copamiento por parte de las principales ciudades de nuestro país por el crimen organizado. No lo hicieron cuando había que hacerlo, porque al igual que en un problema médico, cuando hay que operar y hay que corregir,
si no se hace en el minuto, después es tarde. Y los pacientes mueren porque no se fijaron en la afección cardíaca o en algún problema que podría traerle por la presión o por la diabetes, por lo que era saber, algo que hizo que la persona falleciera. Aquí en los estados es exactamente igual. Uno llega tarde y perdió el tiempo porque ese espacio ya lo ocupó el crimen organizado. Y eso, por supuesto, que hoy día es una de las principales herramientas políticas que se van a discurrir en la próxima elección presidencial de este noviembre. O sea, en solo algunos meses más. Por lo tanto, hay que poner atención en esto. Porque yo no le quepa, pero absolutamente ninguna duda, que si mañana el presidente Bukele, por esas cosas del destino o un ejercicio político, llegara a Chile a ser candidato presidencial, saca un 80% o un 90%, como sacó en El Salvador recientemente. Es tanta, yo diría, que la congestión psicosociológica que vive nuestro pueblo, que el que trate de dar una solución en ese aspecto va a ganar la elección. Más allá de cualquier situación, porque aquí, cuando la vida está en juego, el tema cambia. Y acá la vida está en juego, porque el crimen organizado, aunque usted no lo crea, distinguido auditor y auditora, tiene copado ya varios aspectos de nuestra institucionalidad y que obviamente va a ser muy difícil sacarlos de ahí. La concomitancia con el crimen organizado del progresismo, cuando se era oposición, frustró en gran medida, y acá en Razones de Estado, los que lo han seguido durante 9 años, podrán entender con total claridad lo que le estoy diciendo. Es decir, aquí no hay ninguna posibilidad de poder asumir una situación que nos lleve a recuperar la paz. Porque también, digámoslo claramente, la paz no se va a recuperar mientras Aldo nos corrija los ruidos, digamos, traseros que hay por ahí. Correcto. La paz no se va a recuperar ya cuando no tengamos una legislación lo suficientemente adecuada y potente. No esta que se llama las reglas del uso de la fuerza, eso de la RUF, que le llaman hoy día, para saber si hasta dónde pueden los policías ya autodefenderse del crimen organizado o de la delincuencia. Me imagino que no le irán a dar pistolas de agua, porque ahora están buscando otros temas para que la fuerza sea proporcional. O sea, un policía que me ataca, yo policía no puedo balearlo. Es decir, tengo que usar otras herramientas. Y eso nos preguntamos por qué. O sea, un policía en ningún aspecto, bajo ninguna circunstancia, puede ser ni siquiera amenazado. Es decir, respeto absoluto y total, incluso con algunas situaciones que debieran estar más aclaradas, que no están claras, pero acá no es la seguridad del policía, sino que también es la seguridad de todos nosotros, porque son las policías las que nos defienden y las que se supone están para garantizar la democracia, es decir, los derechos de los más desposeídos, de los que no tienen capacidad para poder autodefenderse. Y ese es el tema. Estamos con otros problemas, y gravísimos, pero hoy día el que presente una situación más concreta respecto a qué se va a hacer con la violencia, con el crimen organizado, les sugiero a los candidatos, cualquiera sean, particularmente los que están en este minuto, que contratemos a Bukele. Así de sencillo.
Pidámosles un acuerdo internacional de respaldo recíproco de medidas políticas, económicas y sociales para aplicar sus mismas leyes en Chile. Y les aseguro que quien llegue con esta sugerencia que estamos haciendo nosotros, claramente va a ganar la próxima elección. Este es un tema de una fuerza, Aldo y distinguidos auditores, que remece todo el andamiaje hasta el más recalcitrante ya de las personas que hoy día ven en el crimen organizado y en la delincuencia una cuestión que el Estado, a mi juicio, tal como están las cosas hoy día, no puede solucionar. Y por eso que Matei, y por eso que Kaiser, y por eso que digamos Kass, etcétera, y otros también, como, no sé, Tomás Bodano, y la izquierda, y otros, e incluso la misma ministra Toá, incluso con sus demoras, están hoy día presentes frente a ese aspecto. Porque lo que hoy día está ocurriendo es que más allá de las proposiciones políticas para salir de este escándalo de pobreza en que nos ha sumido este gobierno, que por supuesto viene de muchas circunstancias donde, o sea, se gastaron y no va a quedar ninguna plata para el próximo gobierno, cualquiera sea. Es un tema que si no hubiera quedado ninguna plata, pero resolvimos el problema de la violencia, esto habría sido distinto. Hay muchos recalcitrantes en la política que piensan que esto es un problema que no importa. En total es un problema mundial, un problema regional. Pero ayer conversaba aquí en Lima con un distinguido colega y que me hacía la observancia respecto de las circunstancias que él ve de afuera a nuestro país. Y dice, mira, lo que observo es que cada vez está más debilitado frente a esto, digamos. Una ley de inteligencia débil, ya, a ellos les sorprende mucho el tema de Ronald Ojeda, el teniente desertor del ejército venezolano que fue asesinado allá en Chile. Les sorprende, a nosotros se nos olvidó. Les sorprende que fuerzas del propio gobierno venezolano hayan llegado a asesinarnos directamente a través del tren de Aragua a un refugiado político. Y eso es claro que hoy día va a estar dentro de la tónica del cómo vamos a solucionar un problema que claramente debe ser el centro de la próxima elección presidencial. Y como nuestros electores, y en general los electores del mundo, caminan por las calles respecto, más allá de sus trabajos, sus necesidades, sus penas, sus alegrías, etcétera, hoy día el elector está ávido de alguien que golpee la mesa y no respete los derechos humanos de los delincuentes. Miren lo que estoy diciendo. Si usted le pregunta, una encuesta se atreve a hacer la pregunta adecuada respecto que si acaso está disponible para respetar los derechos humanos de los delincuentes, y si la encuesta hace la pregunta, imagínense lo que va a significar esa respuesta. La democracia en Chile, la democracia en Chile ha fallado. Primero porque los electores que respaldan esa democracia no son lo suficientemente conscientes de lo que ocurre. Bueno, pajaritos y por ahí andan enarbolando algunas banderas para poder, desviar el bulto, vender la pomada. Y acá, obviamente, aunque al tema de la seguridad siempre se le ha planteado a las derechas como responsables o como personas que podrían ellos eventualmente, dada su formación o su mirada ideológica, solucionar más drásticamente el punto, las izquierdas hoy día se asoman a ver, oye, esto nos va a causar problemas en el gobierno. Pero cuando escarbemos un poquito más y nos demos cuenta que el abanderado del progresismo latinoamericano, Nicolás Maduro, vació sus cárceles para mandarlas en comisión de servicio a los países
a objetos que destruyeron su institucionalidad, van a decir, no, don Percival, le está poniendo mucho. Y le cuento algo, no le estoy poniendo nada porque eso es cierto. Lo que pasa es que nosotros los chilenos y chilenas, normalmente ingenuos, no nos damos cuenta. Ese es el punto. ¿Y cuánto va a cobrar la seguridad en la próxima elección? Obviamente es un tema mayúsculo, porque hoy día hay desconfianza en que el progresismo quiera solucionarlo, porque en su momento el progresismo atizó, apoyó, respaldó y en algunos casos hasta financió el crimen organizado. Si no, pregúntenle a Héctor Yaitul y la CAP en el sur. De ahí se le aprietan los esfínteres porque saben que eso es cierto. Ya no hubo ninguna cosa buena. Se ha investigado, por ejemplo, el asesinato de Ronald Ojeda. Hay varios detenidos, pero los responsables políticos llevan de nuevo a sus candidatos. Tienen sus candidatos y los van a presentar. Y vamos a ver con qué faramaña nos enfrentan en la próxima elección presidencial. Siendo también interesante observar que las derechas hoy día se estira un tema que es el grupo KK, K de Kaiser y K de Kast, o el equipo Jaja, como es el tema al frente, ¿ya? Con Jadwe y Jara, Jaja. Y en el caso de las derechas, el grupo KK, Kaiser y Kast. No le dicen con acento en la segunda A, lo hacen con acento en la primera A del grupo KK. En consecuencia, esto que podría ser algo risible, ya da cuenta de cómo se van a enfrentar situaciones internas, porque el afán por la cosa político-delictual está plenamente clara. Hay un sector político que dice ya que está en pos de poder solucionar ese tema para respetar los derechos de los ciudadanos. Pero cuando hablamos del Tren de Aragua, ya, o cuando hablamos de la CAM, ya, o cuando hablamos de las fundaciones truchas, a la delincuencia desatada, ya, a través de un grupo especial que lo gobernó y todavía no gobierna, a través del Frente Amplio, recordar, el caso más bullado, el caso de Antofagasta, pero hay miles de millones que todavía no se encuentran y no los devuelven y llevan candidatos. Y el servicio electoral no hace nada respecto a eso, ya, con un silencio cómplice brutal, porque claramente no podrían ser candidatos o llevar un partido político a candidatos cuando sus partidos políticos propusieron y respaldaron el robo organizado, el crimen organizado para el robo en Chile. Mis amigos que me escuchan con mucha atención y algunas amigas me dirán probablemente de nuevo, es que a lo mejor le está poniendo mucho don Percival. Y la verdad, reitero, esa es la estricta verdad. Y claro, por eso nos están escuchando ustedes, distinguidos auditores, porque saben que detrás de cada minuto de comentario, de análisis, esto es necesario que se sepa y es necesario que nosotros los chilenos y chilenas lo establezcamos. Maitei quiere reponer la pena de muerte. Sí, a la luz de los nuevos antecedentes es probable que sea muy necesario. Pero esa pena de muerte es larga, con esos juicios eternos, ¿ya? Y no es así. Pregúntenle a Bukele. Acá tuvimos un Bukele, en los años 70. El Bukele se llamó Augusto Pinochet en ese tiempo. Hoy día son otras condiciones, no hay guerra fría, es otro el tipo de herramienta ideológica que están usando, ¿ya?, los que hoy día están en el poder, y como los demás no saben, y como los medios de comunicación son laxos,
son algunos casos débiles en temas de sus análisis, claramente tampoco ven esto. En consecuencia, Aldo, yo creo que acá estamos frente a una situación que obviamente va a acaparar la atención de los próximos meses. ¿Quién va a detener a la delincuencia y el crimen organizado? ¿Cuánto vamos a intervenir la política que respalda al crimen organizado? ¿Qué leyes o qué implementación vamos a hacer en la ley electoral para quienes partidos políticos o de algunos sus militantes elegidos por el sector que representan? Ojo, ¿ya? ¿Van a devolver o no los recursos finalmente o se van a ir para su casa o esa plata le va a servir para las campañas de reelección ahora? ¿No deberíamos ser acaso más valientes y más perspicaces en cómo enfrentamos la situación que hoy día nos complica en Chile? Y a mi juicio, Aldo, y distinguidos auditores, estamos lejos de darnos cuenta. Y yo creo que, claro, todos sabemos lo que está pasando, todos sabemos que hemos tratado de hacer cosas, intentamos aplicar la RUF, que se llama, las reglas del uso de la fuerza. ¿Para qué? ¿Para qué? Para debilitar a quien tiene que usar el arma. ¿Ya? Y eso a mí me parece de una torpeza. Tampoco tiene que haber métodos, tienen que haber encuadres, tienen que haber, situaciones obvias. Aquí cualquier loco con un arma, por mucho que esté dentro de una organización, no se puede arrancar con los tarros. Pero una cosa muy distinta es como tenerse como miedo frente a la delincuencia. Oiga, cuidado con pegarle un balazo, ¿ah? No, por favor. No. Entonces, esa cuestión que debilita y que busca debilitar y seguir debilitando a las fuerzas armadas, particularmente de carabineros, las que tienen que usar la fuerza del arma para contener la violencia, es para que sí contengámonos, pero ¿sabe qué? Digamos que los contenemos, pero no los contengamos, nada mejor. Porque, y ahí viene la gran disquisición de ustedes, distinguidos auditores y auditoras. Ustedes en su conciencia, con su grupo de amigos, vecinos, parentela, etcétera, 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 de cuánto esto vale la pena discutirlo en los senos de las amistades y las familias para saber cuánto de esto va a repercutir. ¿Queremos más de esto? ¿O queremos carabineros vapuleados, esos que tienen que defenderse solos, por si se les pasa la mano? ¿A un policía se le puede pasar la mano? No, yo diría que no se le puede pasar la mano. Pero otra cosa es que les amarremos las manos. Y eso es lo que significa, a mi juicio, la regla del uso de la fuerza. Amarrarle las manos, ¿ya? Para que la política no sea la responsable, sino que sean los que están usando las armas. ¿Y saben lo que les digo a todos aquellos? Estúpidos. No entienden dónde están. No entienden lo que significa el grito de desesperación de un pueblo que está oprimido por la delincuencia. Y ese, Aldo, y con eso estamos terminando, va a ser clave para poder entender los indicios que van a marcar las futuras elecciones presidenciales. Y una de ellas está en esto, de saber si la pena de muerte podríamos recuperarla. Penas de muerte hechas en un juicio largo, y lo insisto, yo, si fuera director de alguna campaña política, incluso si quisieran ir en comisión de servicio, algunos parlamentarios, gente, a saber de la historia y cómo se resuelven estos problemas, es un tema, cómo resolvió Bukele, es un tema interesante. Ahora pregúntese lo siguiente: ¿por qué el presidente Trump quiere mandarle con un acuerdo comercial muy importante, ya que va a sacar de la pobreza a Guatemala? Le va a mandar a los cientos digamos, para que a través de las leyes, de El Salvador, de Bukele, lo hagan. En consecuencia, ojo con lo que está ocurriendo ahí, porque yo me imagino que ya los partidos políticos deben tener algunos de los que les interesa, esto del grupo CACA o del grupo Matei, etcétera, Kaiser-Cast. En este caso ya tienen emisarios preparándose para eso, si en el actual gobierno. O, si siendo más hábil, que a veces tiene alguna lucecita por ahí Boris,
ya mandó a alguien del Ministerio de Relaciones Exteriores a entender lo que pasa esto, justamente del Ministerio del Interior, a empezar a embeberse de lo que hay ahí. Porque queramos o no, esa es la solución. ¿Qué más podemos decir, Aldo? Eso. Ahí está la solución. Así se hace. Cero, con algún respeto por los derechos humanos, pero los que quieran atreverse a delinquir, ya no solamente los pandilleros, los montoneros, todo el crimen organizado, sino que también de quienes nos apoyan. Por eso, que obvio, Bukele está haciendo, o ya empezó con una segunda cárcel, con la cárcel para los políticos corruptos. Ya tienen que devolver todo lo que le han robado al Estado si no se van a la cárcel. Imagínense ese cuento y cómo está de feliz con un 90% de respaldo Bukele en su propio país. ¿Cuánto quisiera Boric un cuento así? 90% de respaldo. ¿O cuánto quisiera Evelyn Matei un respaldo así? Bueno, ahí está la solución. Distinguido Aldo, nos encontramos mañana, aquí desde Lima. Ojalá, que parece que no tuvimos problema hoy día con la transmisión. En lo absoluto. Te escucho bien, ¿verdad? Sí. Me alegro mucho. Así que nos encontramos mañana, Aldo, en otras razones de Estado, que va a ser seguramente una razón de Estado internacional como el de todos los viernes. Ahí vamos a poner algunos acentos bien interesantes y probable que esto de la negociación de Trump con Bukele pueda traer algún tipo de visos para saber qué se va a hacer acá. Ya, lo comentamos mañana probablemente en un tema internacional. Así es que, y también lo vamos a alargar un poquito ahí también en Escucha América, que después de la 1:30 viene con un programa muy especial respecto a lo que está pasando particularmente con Polonia. Polonia, que le ha pedido a Estados Unidos que le ha entregado todas sus bases y todo su país para colocar en Polonia ya una situación de fuerza bélica y de disuasión para que Rusia no los aplaste en el mediano plazo. Bueno, un tema para Escucha América de mañana. Por ahora, por razones de Estado, nos encontramos mañana, Aldo, a eso de las 9, acá son 2 horas, acá son 2 horas menos. O sea, acá son recién las 7:30 de la mañana. Bueno, un abrazo para ustedes, chicos auditores, y nos encontramos mañana, Dios mediante, Aldo. Muy gentil, gracias. Gracias a usted, don Percival. Muy bien, ahí ponemos punto final a la edición de hoy de Razones de Estado desde Lima, junto con el doctor en comunicaciones y cientista político, don Percival Madero. Nosotros continuamos en la sintonía de la Fuerza del Norte.